Buenos días a todos. Bueno, para mí es un auténtico placer que Primigea haya querido que modere esta mesa redonda, esta primera mesa, precisamente sobre el Plan de Acción 2025-29 para la gestión sostenible de las materias primas minerales. Tenemos un elenco de ponentes en la mesa de un nivel superlativo. En primer lugar, a mi derecha, Daniel Torrejón Braojos, director general de Minas, del MITER. A mi izquierda, Paloma Martín Martín, senadora y vicepresidenta primera de la Comisión de Transición Ecológica del Senado. Rosa María Mateo Ruiz, directora del CSIC-IGME. Rafael González Gil García, presidente de INDEX y vicepresidente de Primigea. José Manuel Saldaña, consejero ejecutivo del grupo SAMCA y vicepresidente de Primigea, y César Loaces Frades, director general de Primigea. Esta es una mesa redonda que vamos a iniciar de una forma un poquito distinta, porque si hay un gran conocedor de lo que es el plan de acción y la hoja de ruta, es su hacedor máximo, que es Daniel Torrejón, del borrador que salió a consulta pública. Y vamos a iniciar la mesa con una presentación que, Daniel, ya te digo, no hace falta que te ciñas a los 20 minutos. Lo más importante es todo lo que nos vas a contar, no el tiempo. Con lo cual, siéntete absolutamente libre de explicarnos con todo detalle lo que habéis pergeñado, que es tan importante para el sector. Gracias, Pedro. Gracias, César, Javier, por invitarme a esta mesa. Compañeros directores generales de comunidades, Jesús, Jaime, senadoras. Gracias por darme la oportunidad de contaros un poco lo que estamos haciendo. En marzo publicamos cuatro actos que son muy importantes para nosotros, o entiendo que para el sector también. Es el desarrollo de la hoja de ruta, que es el aterrizar las acciones concretas en el plan de acción. Sacamos información pública el Programa Nacional de Exploración Minera, una orden de ayudas para la exploración. Y como decía el director de Madrid, también se está tramitando el Real Decreto para la implantación del ENCIA y de Zarmia. ¿Le doy? Vale. Claro, yo no la veo. Nos vemos aquí, ¿no? ¿Pantalla? Igual. Me voy a apoyar en la presentación que hicimos en el briefing de prensa, que intentamos que fuera muy didáctica. Quizá aquí, por lo que veo, todos son gente del sector y bueno, lo que le conté a prensa pues era un poco más... esto ya lo conocéis todos, ¿no? Me basé, utilicé para la portada una taza que me dieron en el MMH de Pan Global y que tuvo mucho éxito y que bueno, pues quedó en la retina de los periodistas, y yo creo que es fundamental que cale este mensaje. Comencé con transparencias que robé me prestaron desde la Fundación Minería de Vida. Creo que es fundamental que la prensa, que la gente sepa la cantidad de materias primas que utilizamos en nuestro día a día. Y luego también utilicé pantallazos de la propia fundación, sobre todo el mapa del fondo de abajo a la derecha, en el que se ve pues que la producción total de minerales en los últimos, en este siglo, pues ha crecido en el mundo, pero en Europa pues ha disminuido. O sea, para vuestra tranquilidad, el efecto NIMBY no es exclusivo de nuestro país. En toda Europa nadie quiere la minería, ¿no? Entonces, comenzando con estos mimbres, pues les presentamos el plan de acción. El plan de acción, como sabéis, es el desarrollo de la hoja de ruta que se publicó en agosto del 22. Una hoja de ruta que
sus ejes principales cuelga del Plan Nacional de Energía y Clima y de la Estrategia de Descarbonización a largo plazo, que son los ejes principales, pero también bebe de todas las estrategias que han salido en los últimos años de nuestro ministerio: la hoja de ruta del hidrógeno, el biogás, autoconsumo, almacenamiento energético, etc. Y de la otra pata de nuestro ministerio, que no hay que olvidar que somos el Ministerio para la Transición Ecológica, entonces tenemos una parte de economía circular importante. Economía circular, biodiversidad, etc. Como decía, la hoja de ruta se publicó o la aprobó el Consejo de Ministros en agosto del 22, pero en el ínterin, hasta que ha salido la información pública del plan de acción, pues ocurrió un evento clave, que es la publicación del CRME. Entonces hicimos una parada para reflexionar con idea de incorporar en el plan de acción pues todas las medidas que estaban a punto de publicarse. Para nuestra sorpresa grata, vimos que muchas de las medidas que ya contemplábamos nosotros en la hoja de ruta pues han sido refrendadas o aparecen en el CRMA, con lo cual no solo estamos alineados, sino que sentimos que hemos sido apoyados por la normativa europea posterior. Las actuaciones del plan de acción se estructuran en 4 grandes grupos: un apartado de actuaciones regulatorias, otro de sectorial, un paquete de transversal y el último paquete de I+D+I. En total son 38 actuaciones. Están numeradas con la letra A y seguido de la M, que es la medida de la que cuelgan de la hoja de ruta. La hoja de ruta, como sabéis, tiene 46 medidas y siempre se dice que las hojas de ruta, las estrategias, suelen ser declaraciones de intención, palabras bonitas, pero que si no lo aterrizas a un plan de acción en actuaciones concretas, con un responsable, un presupuesto y un calendario, pues no sirven de mucho, ¿no? Entonces esto es lo que pretendemos hacer con el plan de acción. La propia hoja de ruta estipula que se formará un grupo de trabajo para definir este plan de acción. El grupo de trabajo, como podéis ver, es muy grande y creo que engloba pues a todos los actores del arco. Estamos hablando de ministerios de todo tipo: trabajo, economía, por supuesto nuestro ministerio, industria, y luego entidades como el CEDETI, CSIC, etc. Y luego un grupo de expertos de reconocido prestigio que forman parte de todas las comunidades autónomas, entidades locales, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones ecologistas, universidades y sectores que queríamos que formasen parte del grupo. Y este grupo nos ayudó a preparar un borrador, que es el borrador que ha salido a audiencia. La audiencia terminó a primeros de abril y bueno, creemos que ha sido un éxito. Luego haré un repaso sobre las alegaciones más importantes. Pero ahora lo que quiero contar es un poco un resumen de las actuaciones. No voy a ser exhaustivo, pues son 38, pero bueno, por poner ejemplos, en el apartado de regulatorios pues tenemos una línea de actuación, que es la redacción de una nueva ley de minas, que la consideramos como prioridad alta. Es un aspecto que no todo el sector considera que debe ser así. Nosotros pensamos que sí, pero bueno, es un tema que puede ser negociable. Sacamos una consulta pública previa en diciembre de 2022, tuvimos más de 2.000 aportaciones, lo cual muestra el elevado interés que tiene esta actuación. Otra actuación es modificar o replantearnos el Real Decreto 975 sobre restauración. Creemos que hay que reforzar la restauración por fases, hay que reforzar la apertura o la modificación de los planes de restauración siempre que sea para mejorar la biodiversidad. No siempre las restauraciones tienen que consistir en tapar el agujero. Muchas veces se puede utilizar se puede dejar los cortes vivos para ver rapaces, o se puede hay muchas alternativas. Se puede utilizar el hueco como almacenamiento de residuos, etc. Esta actuación consiste en asegurarnos que
las materias primas que tengan que venir de terceros países porque no las tenemos en nuestro territorio, asegurarnos de que las condiciones sociales, ambientales y de justicia social son equivalentes a las que tenemos en nuestro territorio, básicamente. Aquí tenemos un paquete de actuaciones que también la consideramos como prioridad alta, que bueno, pues está centrado un poco en las instalaciones de residuos mineros con dos patas. Una es una obligación que ya impone el CRMA, que es hacer un estudio, un inventario de los residuos de la industria extractiva, tanto los que están activos, que los tienen que hacer las empresas, como los que están abandonadas, que los tenemos que hacer las administraciones, para ver el potencial de materias primas fundamentales, con el doble objetivo de eliminar un pasivo ambiental y de tener un nuevo yacimiento de materias primas fundamentales. Y por otro lado tenemos una actuación a la cual hemos destinado más de 300 millones en distintos ámbitos para restaurar aquellas instalaciones abandonadas de hace mucho tiempo, cuando no era obligado la restauración, y que, pues como sabéis, tenemos un listado publicado en el Ministerio de aquellas instalaciones abandonadas que pueden ser peligrosas para la salud y el medio ambiente, en base a la directiva, y lo que queremos es destinar muchos recursos para restaurar este tipo de instalaciones. Y ya estamos trabajando en él. Tenemos que hacer un inventario de huecos mineros disponibles. No sabemos la cantidad de huecos que hay, entonces si queremos utilizar, darles un nuevo uso, lo primero que tenemos que tener es una base de datos. Esto es un paquete de actuaciones que están relacionadas. Queríamos transformar el panorama minero en el panorama de las materias primas, o modificarlo o adaptarlo. Creemos que la estadística minera es una estadística de materias primas primarias, y creemos que le falta una parte importante, que es la estadística de materias primas secundarias, para saber la cobertura de la demanda. Tenemos que saber aguas abajo qué necesidades tiene nuestra industria de materias primas, pero en concreto, si el sector de automoción necesita tantas toneladas de manganeso, de aluminio o de cobalto, el sector de lo que sea. Todavía nunca nadie ha hecho el trabajo de escudriñar todas las industrias de nuestro país y ver en toneladas cuáles son las necesidades, para saber qué parte podemos cubrir con nuestra minería y qué parte tenemos que dar de fuera. ¿Cómo está la cobertura de la demanda, ¿no? Y por otro lado, pues siempre decimos que el CRMA es un CRMA que está centrado en la lista de las materias primas fundamentales, las 34 o las 17 estratégicas, y esta hoja de ruta es una hoja de ruta de toda la minería. No queremos que sea una hoja de ruta solo de materias primas fundamentales, centrada en la transición ecológica, que también, o en la digitalización de la economía, sino de todos los sectores mineros que no están incluidos en el CRMA. Queremos impulsar la puesta en valor de antiguos espacios degradados, antiguas minas abandonadas, ver nuestro patrimonio geológico y minero. Dos actuaciones que están relacionadas. Una es la campaña de sostenibilidad en la industria de materias primas, y otra son programas de capacitación, políticas de igualdad, difusión de la industria como oportunidad del empleo. Un poco continuar la labor que está haciendo la Fundación Minería y Vida para transmitir a la sociedad la importancia de las materias primas. Esta línea de actuaciones consiste en promover proyectos de especial interés de comunes europeos, pero que ya existe esta línea, pero que estén centrados en materias primas minerales. Tenemos la última directiva de emisiones industriales, incluye la minería, como sabéis. Tenemos que preparar un brief de mejores prácticas, y queremos trabajar en una línea de actuación en colaborar para hacer un buen inventario de mejores prácticas para esta directiva. Bueno, esto es una actuación que entró a última hora. Hay una directiva de reparación de bienes de reciente publicación, que lo que pretende es aumentar la garantía o la responsabilidad ampliada del productor. Una vez que se acaba la garantía del productor, los 2 años, pues para evitar la obsolescencia programada o no programada,
pues para ver si se puede crear un fondo para que se subvencione la reparación fuera de esos años o una vez pasados ese periodo de garantía. Aquí tenemos dos líneas de actuación que en principio el responsable será IDAE. La primera es la que llamamos alicatar escombreras, que es restaurar a base de renovables. No siempre hay que plantar árboles en las escombreras. Y la segunda es, en resumen, electrificar un poco la maquinaria, si se puede. Es apoyar la eficiencia energética e introducir las renovables en los proyectos mineros. O sea, son dos líneas distintas. Una es en el ámbito de la restauración y otra es en el ámbito del funcionamiento diario de la mina. Y aquí tenemos otras dos actuaciones que también están relacionadas. Una es una línea de ayudas que está dando el IDAE y que ya está en marcha para proyectos de geotermia de alta entalpía, sobre todo en la zona de Canarias. Y la segunda pues es un poco una continuación del Plan Nacional de Exploración. No basta con saber cuál es la potencial de nuestro subsuelo en el ámbito de las materias primas fundamentales, sino también cuál es el potencial geotérmico para saber dónde pudiera haber este tipo de yacimientos o este tipo de recursos. Tenemos dos líneas relacionadas con fomento, con el Ministerio de Transportes. Una es analizar las necesidades de logística de transporte, cuáles son los fallos, cuáles son las necesidades en puertos, en carreteras, etcétera. Y luego hay una línea que la hemos desgajado, en principio estaba incluida dentro de la anterior, pero el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil de Tráfico, está ya tramitando una modificación del Reglamento General de Vehículos para utilizar las 44 toneladas en el transporte de mercancías por carretera, y todo lo que se pretende es pues, una demanda histórica del sector, pues que se pueda aumentar esa tasa para reducir el número de envíos. Esta es una actuación que nos propuso el Instituto para la Transición Justa. Tienen un fondo para proyectos sobre todo de sostenibilidad y economía circular. Esta actuación está un poco relacionada con la que decíamos antes de la fundación. Cuando una vez vino a verme ahí al Ministerio ANEAVE y me presentó un plan de sostenibilidad y me presentó un estudio de cuál era la diferencia entre los municipios de menos de 5.000 habitantes que tenían una planta embotelladora y los que no. Entonces se veía en el estudio pues, que tenían un porcentaje de empleo mucho mayor, que las rentas per cápita eran mayores, que había más farmacias, que había más colegios, etc. Y yo decía, ¿por qué no tenemos hecho esto para la minería en general? O sea, si una planta embotelladora le da una riqueza a un municipio de menos de 5.000 habitantes muy importante, hasta el punto que se nota en las estadísticas, ¿por qué no hacemos lo mismo nosotros para un pueblo minero de un pueblo que no tiene mina? Es muy sencillo, y este trabajo pues, no estaba hecho, entonces pretendemos hacer una actuación en este sentido. Esto es una demanda de todo, o sea, de Europa, del sector y de las escuelas, los colegios y yo mismo. Tengo un hijo que está a punto de hacer la EBAU y siempre le digo que coja minas, que va a haber puñaladas para los ingenieros de minas en los próximos 10 años, y él dice, ¿para qué hacer minas? Si ya no hay minas en España, lo que piensa todo el mundo, básicamente. Tenemos un problema de capacitación, tenemos un problema de talento, tenemos un problema, pero no solo de ingenieros, de todos las profesiones asociadas y relacionadas con la industria extractiva. Entonces, tenemos que hacer con el INCUAL, tenemos que ver qué acciones, cómo identificamos cuáles son esas profesiones o esas necesidades, para ver cómo podemos aumentar el catálogo de formaciones profesionales. Tenemos dos actuaciones relacionadas ya con el apartado de I+D+I. La primera es una creación de una plataforma tecnológica de materias primas minerales que propuso el CSIC. El CSIC desarrolla plataformas tecnológicas temáticas a las cuales destina, déjame si me equivoco, tú del CSIC lo sabes mejor, nos lo contó su presidenta, vemos que hay una necesidad en la sociedad, entonces ponemos todos los organismos del CSIC
al servicio de esa necesidad. Hay una plataforma tecnológica de sanidad, una plataforma tecnológica de circularidad, etc. Entonces dijo, ¿por qué no hacemos una plataforma tecnológica de materias primas minerales a la cual no solo esté el IGME, puede estar cualquiera de los organismos que incluyen el CSIC trabajando para ello, ¿no? Y esa es un poco la idea de esta actuación. Y luego pues hacer también o elaborar un programa de mejoras tecnológicas para potenciar la economía circular. Y estas dos actuaciones son un poco para ver cómo podemos fomentar la I+D+I en la industria extractiva. Proyectos como el que todos conocemos de ELIX, o proyectos como el de Cuerdas Cruces, que son muy eficientes, que son muy sostenibles, proyectos como el de Circular en Huelva. Tenemos que promover proyectos que sean innovadores, con nuevos productos, nuevas aplicaciones, y es un poco el objetivo de estas dos actuaciones de I+D+I. Y he dejado para el final la actuación número 13, que es el Programa Nacional de Exploración Minera, que ya estaba incluida en la hoja de ruta y ahora ya tenemos una obligación por el CRMA. El CRMA, nosotros hemos pretendido que sea una doble vía. El CRMA habla en el artículo 19 de que todos los Estados miembros tienen que definir programas de exploración en su territorio para aumentar el conocimiento del subsuelo, y por otro lado hay un artículo 27 que dice que todas las empresas mineras tienen que hacer una evaluación de sus instalaciones de residuos para valorizar si hay materias primas fundamentales. Y las que están abandonadas, que no tienen dueño, pues lo tienen que hacer las administraciones. Entonces, en base a esas dos líneas, pues hemos organizado el plan de actuación. Y dentro de, el Programa Nacional de Exploración Minera. Y dentro de ese Programa Nacional de Exploración también con doble vía. Una vía que es pública pura y otra que es una colaboración público-privada. Con el convencimiento de que cada euro invertido en investigación hace un efecto arrastre de casi 1.000 euros en minería. Esto es un estudio de Deloitte. Y que cada empleo en investigación genera algo 128 empleos en minería. Como decíamos, por un lado, a la izquierda, es el artículo 19, que es hacer un nuevo mapa en las zonas donde hay potencialidad minera. Nos vamos a centrar en las zonas que nos diga el IGME, que será sobre todo el macizo varisco ibérico, ¿no? Y luego, por otro lado, la potencialidad de los recursos mineros en España, tanto en basas como en escombreras. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, pues para empezar, en Peñarroya tenemos más de 250.000 metros de sondeo continuo, de testigo continuo. 360.000. 360.000, ha subido la cifra desde la última vez que estuve. O sea, no paran de recibir sondeos y de clasificar. Entonces, estos sondeos, muchos proceden de la época de cuando se hizo el Magna, del año 73, que se buscaba, pues, sobre todo carbón, productos sustitutivos del petróleo, ¿no? En el contexto de la crisis energética. Se puede volver otra vez, antes de empezar a sondear nuestro país, se puede, como están geolocalizados, se puede volver otra vez a pasar las máquinas, que no sé cuáles son, para buscar materias primas fundamentales que antes no se buscaban, ¿no? Eso es. Queremos hacer vuelos gravimétricos, radiometrías, magnetometrías, métodos sísmicos, para luego hacer una campaña de sondeos importantes y con el fin de que, integrando toda esa información, pues hacer mapas potenciales de recursos, ¿no? Entonces, como decíamos, tanto la potencialidad minera, que es el artículo 19, como la potencialidad de los residuos, que es el 27, tenemos una parte que va a ser pública pura, que la vamos a hacer a través de la Dirección General, a través del IGME, y con la colaboración, porque nosotros no tenemos medio propio y no le podemos dar ya más cosas a Traxa, porque un día viene el dentista y el dentista va a ser de Traxa. Entonces tenemos que buscar o bien una empresa pública o bien hacer colaboraciones público-privadas con alguna empresa minera o de investigación. Y luego tenemos una parte privada, que es la línea de ayudas que decíamos, que también tiene esa doble vertiente. Queremos pagar parte de la investigación, como la mitad de las campañas de sondeos que hagan las empresas, con la condición de que luego nos pasen la información de esos sondeos y se le da más el sello de empresa colaboradora del Programa Nacional de Exploración y los sondeos. Y luego, por otro lado, una línea de como se crea una obligación por el CRMA de hacer
valorización de las instalaciones de residuos mineros. Entendemos que es una carga que ha aparecido nueva por el reglamento y bueno, pues tenemos que colaborar y tenemos que pagar parte de esa valorización. Entonces, queremos ayudar a las empresas a que hagan esa investigación. Y un poco, muy resumido, esto es el Programa Nacional de Formación. Y nada, no sé si me he enrollado demasiado o... Bueno, pues has estado incluso prudentísimo con el tiempo. Bien, vamos a ver el debate. Tenemos aproximadamente 50-55 minutos para este debate de la mesa redonda. Y claro, yo quiero empezar por una pregunta a todos menos a ti. En el fondo, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Estamos queriendo desarrollar, implantar una estrategia para modernizar y hacer crecer un sector estratégico como es el de la minería. Bien, a mí personalmente siempre me choca que lo primero que se ponga es que hay que cambiar la ley, porque primero hay que hacer el resto de cosas. Igual la ley personalmente no me parece una barrera para la modernización y para el crecimiento del sector, pero es una opinión subjetiva. Pero han pasado muchas cosas desde la hoja de ruta, desde el año 22. Tenemos un Clean Industrial Deal, tenemos toda una estrategia europea que cambia algunos parámetros sobre autonomía estratégica. Resto de integrantes de la mesa, Paloma, empiezo por ti. ¿Consideráis que el plan se ha modernizado lo suficiente como para adaptarlo a estos nuevos objetivos que en estos 3 años nos hemos planteado como Unión Europea? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la celebración de este encuentro. Yo creo que es fundamental, ¿no?, que haya estos espacios en los que todo el sector pueda compartir pues, sus anhelos, sus preocupaciones y también sus ambiciones. Y de verdad, enhorabuena a Primigea y agradecer la oportunidad que me da de dirigirme a este foro tan exclusivo. Yo creo que estamos en un momento decisivo en Europa, donde lo que nos estamos jugando es mucho. Nos estamos jugando, permitidme que les diga, nuestro modo de vida, nuestro estado del bienestar, nuestras libertades que tanto tiempo nos ha costado conseguir, y nos lo estamos jugando porque tenemos que trabajar desde el corazón de la Unión Europea para ser competitivos. Tenemos que reforzar nuestra autonomía estratégica y esto no es algo que podamos dejar al capricho. Es decir, la Comisión Europea tuvo el acierto de encargar a Draghi un informe para ver cómo debía ser el camino que debía recorrer Europa a lo largo de esta legislatura que acaba de comenzar en Bruselas. Y el resultado fue clave. Tenemos que avanzar en competitividad, tenemos que avanzar en defensa y, sobre todo, tenemos que garantizar nuestra autonomía estratégica. Y si dentro de las cuestiones más importantes que tiene ahora encima de la mesa la Unión Europea está la transición digital, la transición energética y los temas de defensa, os podéis imaginar que las materias primas son fundamentales, porque no habrá ni transición energética, ni transición digital, ni podremos apostar por la defensa si no de verdad fortalecemos lo que es el trabajo de la minería y todo lo que tiene que ver con la materia extractiva para dotarnos de aquellas materias primas que son necesarias para avanzar en estos 3 retos. Por lo tanto, para mí, para el Partido Popular, para la representación que tengo en este momento en el Senado, es fundamental poner encima de la mesa el debate de las materias primas, porque sin eso no podremos avanzar hacia el futuro que está diseñando con acierto la Unión Europea. Y también podemos decir que el Clean Industrial Deal da unas pautas muy claras de hacia dónde se tiene que avanzar. Y lo primero que dice es que Europa tiene que fortalecerse, que Europa tiene que reducir su dependencia de terceros países. Y desde luego que Europa lo que tiene que hacer es garantizar el acceso a las materias primas. Pues bien, comparto una primera reflexión que es quizás más crítica de lo que hasta ahora hemos escuchado esta mañana. Y no es otra que mientras Europa ha despertado, España sigue durmiendo, porque hemos visto un plan de acción que recoge 38 propuestas concretas. De las 38, solo 7 están dotadas de presupuestos. Es decir, hay 31 acciones del plan de acción
que no tienen presupuesto, pero es que no tienen calendario de ejecución. Si no hay calendario de ejecución, explíquenme ustedes, es como quien escribe estas propuestas en una barra de hielo. Esto se va a parecer al Plan Nacional de Energía y Clima, que es poco creíble porque el desarrollo del plan está resultando un fracaso absoluto. Es decir, no hay presupuesto, no hay tiempos de ejecución. Una buena parte de las acciones que están contempladas son acciones orientadas al carácter ambiental, a la protección del medio ambiente, que es muy bueno que se recuperen espacios mineros, pero es mucho más estratégico que se avance en la exploración y en la explotación de los recursos mineros que tenemos en España. Y luego, dentro del plan hay un programa concreto de exploración minera que tiene asignado 0 euros. Por lo tanto, concluyo como empecé. Europa ha despertado, pero España sigue durmiendo. Muchísimas gracias, Paloma. Pues voy a intentar ir por orden. María, tú estás implicada en algunas de las acciones, así que seguro que tienes una opinión sobre el grado de modernidad y de avance que tenemos. Ahora, vale. Llevo 4 meses y 10 días como directora del Instituto Geológico y Minero de España, que sabéis que es un centro que desde el 2021 pertenece al CSIC. Yo vengo del mundo de los peligros geológicos, pero de verdad puedo prometerles que me he puesto las pilas absolutamente con el tema de los recursos minerales. ¿Por qué? Porque yo creo que es una apuesta de país importantísima en estos momentos. O sea, vamos a vivir unos años únicos. Y desde luego el Instituto Geológico y Minero de España tiene que estar a la altura, como servicio público, como centro de investigación y como puente también entre la investigación y el sector minero. Eso lo dejo bastante claro. Creo que el plan de acción sí que se adapta bastante bien a la Critical Raw Material Act. Es verdad, y ahí discrepo un poco contigo, que yo creo que las actuaciones regulatorias sí que son importantísimas. Esa modificación de la ley de minas del 73, tenemos que clarificar también las competencias y el origen de la financiación, eso hay que dejarlo claro. Y como centro de investigación, me gustaría lanzar el mensaje de que no estamos en los años 70, de que tenemos que hacer una apuesta muy fuerte en investigación y en innovación. Tenemos que incorporar nuevas tecnologías de teledetección, de vigilancia de la Tierra desde el espacio, de inteligencia artificial. Tenemos que hacer nuevas cartografías geológicas en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, adaptadas a las necesidades concretas del sector minero, y yo creo que tenemos un reto en investigación y en innovación tremendo. La prueba está que países, por ejemplo, como Australia, como Finlandia, como Austria, llevan muchos años invirtiendo en investigación y en innovación en la exploración minera, y los resultados están ahí. Son países muy potentes y muy reforzados en temas de exploración. También me gustaría comentar, ya para terminar, la parte social. La parte social quizá está poco contemplada en el plan de acción. Tenemos una enorme oposición social a la minería. Eso es una realidad que todos sabemos y todos conocemos. Ahí quizá necesitamos también un gran refuerzo y plantearnos más actuaciones y de una manera también más seria. Y bueno, finalizo reivindicando la investigación y la innovación y también la transferencia, que no se ha comentado, tampoco está contemplada de manera explícita en el plan de acción, y es luego cómo todo esto tiene que revertir en figuras de la propiedad industrial, en patentes, en modelos de utilidad, etcétera. Toda esa innovación y toda esa investigación tiene que quedar plasmada en una serie de figuras que nos van a dar mucha más potencialidad como país. Así que bueno, esa es mi reivindicación. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa María. Está claro, de momento tenemos un planteamiento con
prudente, bien armado por parte del Ministerio, una opinión del ámbito político, del ámbito... Pero, ¿y las empresas? Porque al final estamos en la COE. Al final el mundo se mueve porque hay empresas que desarrollan proyectos. ¿Qué opinan las empresas del plan de acción? Voy a empezar, si os parece, por Rafa González Gil. Ahora, ¿me oís? Sí. Muchas gracias a todos por la invitación, Pedro. Vamos a ver, a nosotros nos parece que el plan de acción al final viene a ser el fruto de un largo trabajo de colaboración entre todas las entes, administraciones, empresas, patronales, asociaciones profesionales, etcétera, que viene desde, pues yo me atrevería a decir que más de 10 años intensos. Entonces, con todas las convulsiones y movimientos políticos que ha habido en ese periodo, ¿de acuerdo? Pero simplemente el hecho de tener una herramienta que diga las cosas como las dice este plan de acción, en su momento hoja de ruta, es un paso de gigante para nuestra actividad. Que hay que tener en cuenta que es una actividad que desafortunadamente se encuentra o se ha encontrado en lo que respecta a los nuevos proyectos en desarrollo en una situación crítica. Una situación crítica porque el acceso al recurso en nuestro país, es decir, el empresario que se dispone a invertir en un proyecto concreto desde el momento cero, tiene una escasísima posibilidad de prosperar como proyecto, independientemente de la calidad técnica del proyecto. Y claro, eso es algo que nos hemos permitido implícitamente como país, pero ya no nos podemos permitir más. Entonces, esa herramienta, y lo digo un poco mirando a Daniel, que sé que es la persona que ha estado peleando desde el centro, ¿no?, con todo esto, es una gran herramienta para nosotros. Ahora bien, esto es lo que tenemos sobre el papel, pero ahora viene la aplicación de esa herramienta. Concretamente, que esas acciones, aquí un poco recojo también un poco lo comentado por Paloma, requieren de un presupuesto, requieren de una voluntad política real para llevarse a cabo, porque si no, pues bueno, vamos a quedar como una especie de deber cumplido, hemos hecho nuestra tarea en la fecha correspondiente, etcétera, pero no ha permeabilizado a la economía real y no ha permeabilizado a lo que nos importa en realidad, que es que el tejido industrial de España, como uno de los polos industriales o con potencialidad de ser polo industrial de Europa, tenga aseguradas las materias primas y ponga en valor la riqueza que tiene desde su geología, que es muy alta, como entiendo yo que en este foro lo conocemos bien. Después, como principal herramienta de la que se ha hablado, que es el Plan Nacional de Exploración, también consideramos que, porque claro, los que trabajamos en este sector en España, todos recordamos aquel gran impulso investigador que hubo en los años 80, quizá hasta finales de los 80, principios de los 90, y nos hemos alimentado prácticamente todos de ello, ¿no? Y a día de hoy, este nuevo plan pues es otro impulso real, pero claro, tiene que llevarse a cabo. Es un poco y para llevarse a cabo necesita presupuesto, recogiendo el tema presupuestal. Y bien, hay dos partes que entiendo yo que son muy importantes para separar un poco cuál es el papel de las empresas, que tiene que quedar bastante claro, que es que las empresas no pueden hacer la investigación geológica básica de un país. Para eso están los estados, los gobiernos. ¿Y cuál es el encaje que tenemos que tener como empresas? Evidentemente con nuestro know-how, con nuestro conocimiento regional, local, etcétera, pues colaborar en iniciativas público-privadas que puedan conducir a mejoras de la tecnología, proyectos en sí, etcétera. Pero creo que debemos separar entre lo que es la investigación básica o exploración básica del terreno que tiene que hacer el Estado per se, a través del Instituto Geológico o de quien se considere, y el desarrollo de proyectos concretos que vayan a ser proyectos menores en el futuro, que se podrán desarrollar por vías público-privadas o simplemente por vías privadas. Entonces, bueno, como inicial reflexión, pues diría que esas herramientas que tenemos encima de la mesa a día de hoy son positivas, siempre y cuando se puedan llevar a cabo. Perdón.
Muy bien, Rafa, pues muchísimas gracias. Y vamos a ver otra visión empresarial. José Manuel. Sí, buenos días. Yo la valoro positivamente, el plan de acción y la hoja de ruta, como decía Rafa, como decía antes Daniel, en cuanto a lo que supone al menos poner en primer plano las materias primas y que debemos hacer algo. Ahora, dicho esto, dos consideraciones, una o las dos bastante repetidas. La ley de minas, una nueva ley de minas, no, y sé que te ríe Daniel, te lo vas a escuchar 3 veces, pero el sector consideramos que no es necesaria, harán falta retoques, porque la ley de minas sea del año 73 y sea antes de la Constitución, pues no, eso no la inhabilita ni la incapacita, como se ha dicho muchas veces. Bajo ese criterio, la mayoría de los que estamos aquí también estábamos ya obsoletos. O sea, como la ley de minas. Entonces, mejor no. Segundo, en la elaboración de la hoja de ruta y incluso del plan de acción, también sabes que desde las empresas y de las asociaciones hemos dicho que un poco a veces es un plan para las empresas, por las empresas, pero sin las empresas. Porque de 60 y tantos participantes en el grupo de trabajo, e incluso la definición o cómo se coloca en la diapositiva que has hecho, pues las empresas, los sectores económicos, que somos los principales protagonistas, los que vamos a hacer bueno o malo toda esta hoja de ruta y este plan de acción, me parece que teníamos 2 representantes de 60 y tantos. Eso, pues... es una base o un defecto que nosotros insistimos y creemos que es necesario que se nos oiga más cuáles son nuestras demandas, que las conocéis porque somos muy pesados, porque muchas veces os pedimos reuniones, pero que es necesario. Dicho esto, creo que el plan de acción era una obligación que venía por la hoja de ruta. La hoja de ruta recoge cosas muy interesantes, pero muchas veces tenemos que pasar a menos palabras, más acciones, aún a riesgo de equivocarnos en algún motivo. Más vale avanzar que no estarnos meses y años pensando y elaborando normas. Tenemos un exceso de normas que a veces llevan a la contradicción entre ellas, y tenemos un déficit de dotación económica y de acción. Entonces, ya que se llama plan de acción, pues ejecutemos. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Pues está muy claro, y además creo que hay muchísima coincidencia, pero también hay una opinión que creo que es bueno que tengamos todos, ¿verdad, César? Y es la del conjunto de las organizaciones empresariales. Tú, como director de Primigea, has sido el muñidor de todos los debates para analizar la hoja de ruta, el plan de acción, y ya, bueno, vaya por delante que ya me hubiera gustado que hoy estuvieran aquí, y no es por culpa de ellos, es porque igual no lo hemos hecho nosotros, las organizaciones sindicales, porque además son buenos aliados y coinciden muchísimo con Primigea. Esto lo ponemos en nuestro debe para el tercer foro. Están invitados, porque además en la Fundación Minería y Vida siempre participan y siempre vienen y aportan mucho, pero desde todo lo que han sido los debates internos del ámbito empresarial, multisectorial, ¿tú crees, César, que hay un sentir sobre que estamos perdiendo esa oportunidad, como decía Paloma, de dar un pasito más con el apoyo de Europa? Bueno, pues la verdad es que al hablar detrás de 2 representantes empresariales no puedo más que refrendar lo que han dicho, porque además estamos en la misma dirección, y lo ha dicho el presidente en la apertura. Estamos en un momento histórico y es nuestra responsabilidad colectiva aprovecharlo, entre todos los actores, empresas, administraciones, agentes sociales, etc.
Claro, cuando nos ha venido toda esta avalancha de elementos, y en particular el plan de acción, que era un elemento, pues bueno, como tiene 38 acciones, tiene una gran heterogeneidad, y para nosotros como Primigea ha sido un reto poner de acuerdo a toda la industria. Entonces tengo que decir que ha habido un 99% del plan de acción tiene un muy fácil consenso. Es decir, ahí hemos estado básicamente de acuerdo, con pequeños matices, pero básicamente de acuerdo. Y luego hay alguna acción en la que hemos tenido divergencias importantes, que ahora explicaré. Pero en cualquier caso, todos hemos acogido el plan como una excelente noticia que viene en el momento oportuno, un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, pero que pues llega en un momento muy difícil, porque falta... la situación española ahora mismo, políticamente hablando, es muy compleja. Hay medidas del plan que no se pueden implementar en la situación actual correctamente. Y claro, nos encontramos en un momento además que no tenemos ni presupuestos aprobados. Entonces, claro, eso nos dificulta extremadamente la materialización del plan. Es decir, hay una acogida excelente después de 40 años de pertinaz sequía. Tenemos plan, tenemos algo, tenemos una estrategia, tenemos acciones. Una de las cosas buenas del plan que no se ha dicho suficientemente es que hasta en los últimos 40 años solo se ha preocupado de nosotros, yo diría que la Subdirección General de Minas, ni siquiera la Dirección General, que por supuesto también, pero ahora tenemos un montón de departamentos de la AGE de distinto perfil, trabajando para intentar hacer esto que sea una realidad. Pero es verdad que el momento es el peor. Y volviendo a los puntos de consenso que tenemos en la industria, y ya se han dicho antes, estamos de acuerdo en que una de las debilidades del plan es la falta de presupuesto, otra de las debilidades del plan es con la industria, para la industria, pero sin la industria, o sea, por la industria, pero sin la industria. Otra de las debilidades del plan ha sido, y que hemos visto todos, y es que el plan se elaboró técnicamente en el 2023 y cuando se ha sacado en 2025, pues ha cambiado el escenario geopolítico, ha aparecido el Clean Industrial Deal, ha cambiado el concepto, el peso de lo verde sin tener que perderse sigue ocupando un espacio demasiado importante sin haberse equilibrado con el resto de palancas del plan, y ahí yo creo que se nos ha quedado congelado antes de tiempo y habría que refrescarlo más, y de hecho por ahí han ido nuestros comentarios. Y básicamente creemos que hay un problema en la priorización de acciones, o sea, entendemos que políticamente puede investir mucho y bien, y sobre todo para conseguir apoyos dentro del gobierno al propio plan, que la ley de minas es la prioridad número uno, pero precisamente en el 1% de dificultades a la hora de posicionar al sector, yo creo que al final lo hemos logrado, y la posición general del sector es: la ley de minas, desde luego en el escenario político que tenemos ahora, no se puede abrir el melón, porque lo que necesita la industria ahora mismo es seguridad jurídica, y meter una ley en el Parlamento ahora mismo es reventar la seguridad jurídica durante 2 años, o sea, es ponernos en pausa a todos 2 años. Entonces yo creo que eso ahora mismo es inviable. Y no tengo más que recordar que hace 2 veranos tuvimos que parar un proyecto de ley de minas de Podemos, cuyo único objetivo era cargarse la minería. O sea, quiero decir que sabemos con quién nos estamos jugando los cuartos, y yo creo que ahora mismo el planteamiento que tiene la industria respecto a la ley de minas es que si hubiera que hacer algo tendría que ser unas modificaciones muy quirúrgicas para solventar a puntos muy concretos, no abrir absolutamente el melón. Es decir, como se hizo, por ejemplo, hace 2 décadas, meter 2 artículos en otra ley para aprobar 2 cuestiones: el tema de la prohibición de las prohibiciones genéricas, y el tema del reglamento sancionador. Esos dos acciones quirúrgicas en la ley de minas pueden ser de ese estilo, pero no desde luego empezar el debate de si minas no, si minas sí, porque además sabemos de qué va la historia. Y luego yo creo que hay otro punto importante, y yo aquí lo dejaría porque tenemos mucho debate por delante, pero hay un punto importante que está aquí: es que el plan de acción nos exigirá a todos, a la industria desde luego, pero también a la administración minera, y en particular a la administración minera autonómica. Y ahora mismo, si estamos en un momento histórico, yo creo que
pocas veces hemos tenido una administración minera autonómica más débil, salvo, por supuesto, honrosas excepciones, que la que tenemos ahora. O sea, con la administración minera autonómica que tenemos ahora, difícilmente conseguiremos la mayoría de los objetivos. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo en todos los niveles. Pues muchas gracias, César. Yo me preocupo mucho porque efectivamente, y creo que es un primer sentimiento, tenemos una sobreregulación y ni siquiera nuestras administraciones gestoras, que son las autonómicas, tienen los recursos suficientes para gestionar la sobreregulación que hay. Y esto sucede, y voy a, Daniel, hacerte la pregunta. 2 preguntas, si me permites. Lo ha dicho César, y lo decíamos antes, estamos en el mejor momento en la Unión Europea para la industria minera, para la industria extractiva, por las consideraciones que antes comentaba Paloma. Autonomía estratégica, etc. Posiciones. Pero a lo mejor el mejor momento de Europa coincide con el peor momento de España, acaba de decir César. Y eso puede que nos esté haciendo perder ambición, capacidad de empujar desde la administración. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? ¿Y por dónde ha ido el feedback de las más de 2000 y pico comentarios que habéis tenido al plan? Gracias, Pedro. En cuanto a lo de a que las administraciones son débiles, no hay que olvidar que el CRMA obliga a que dotemos de recursos tanto humanos como técnicos como económicos a las autoridades mineras, y es directamente aplicable. Entonces, algo se tiene que mover, lo ha dicho Europa. Esto es así. Creo que tenemos una coyuntura, un viento de cola, como decía Javier, y hablar de si la coyuntura política es la mejor o la peor, la coyuntura política es la que es. O sea, no podemos cambiarla. Al menos yo no puedo cambiarla. Entonces, alguna vez hablando en Petit Comité, hemos comentado que si esta hoja de ruta sale en esta coyuntura y sale como sale, tiene una ventaja, que es que no es sospechosa de nada. Entonces, hay que mirarlo desde ese punto de vista. O sea, para haber sido publicada en esta coyuntura, pinta bien. O sea, no. Es cierto que en las alegaciones decís que es demasiado ambientalista. Otros dicen que es poco ambientalista, que no considera nada la reducción del consumo. Pero depende de quién lo diga, ¿no? Pero sí, bueno, es como es y tiene que salir en el contexto en el que tiene que salir, y yo creo que por las alegaciones que hemos recibido pues van en la dirección correcta. Que es cierto que con el Industrial Green Deal que ha cambiado el paradigma, y parece que no ha cambiado el paradigma en el plan de acción. Bueno, pues que como decimos, una cosa es cómo ha virado la política o la forma de pensar de Europa, y otra cosa es cómo piensa el gobierno. Entonces, si el gobierno no ha cambiado, pues a lo mejor la forma de pensar del gobierno no ha cambiado. Entonces, está como es, como está. En cuanto a presupuesto, falta de presupuesto, falta de programa, que es una de las alegaciones que nos hacen. A ver, lo que ha salido es un borrador, no es el plan de acción que ha aprobado el Consejo de Ministros. Entonces, hay un montón de actuaciones nuestras de la Dirección General. Tenemos 8, 10. El resto son de otros organismos ministeriales. Entonces, yo me puedo responsabilizar de lo que es mío, pero no de todo. Entonces, también entroncando con lo que decías tú sobre la poca representación. En el fondo, todos los actores tienen 2 representantes, si no, eso es una jaula de grillos. Al final no hay quien se entere. Que solo haya que haya 25 representantes por parte de las empresas no asegura que tengáis más voz. Al final lo que importa es que los que vayan se lo sepan. Entonces, es un poco absurdo. Todos sabemos que un grupo de trabajo de 50 personas no es operativo, porque entre otras cosas trabajan 2 o 3 o 5 y el resto pues están para hacer bulto. Entonces, esto lo sé por las muchas alegaciones. Me llegan 2000 alegaciones que son copia y pega
1.800. Entonces, al final lo que me importa es que la alegación sea buena. Porque luego yo las clasifico por montoncitos y me la leo. Pero me leo una, no me leo las 2.000. Entonces, si esa alegación es buena, es buena. Entonces, tenemos 2 representantes de cada uno de las administraciones y ha salido a información pública o ha salido a información, lo que había en ese momento, lo que se responsabilizan. Por supuesto que cuando el plan de acción salga, tendrá que salir con un calendario y tendrá que salir con un presupuesto. La situación presupuestaria nadie se le escapa, que es la que es. Dicho esto, nosotros estamos haciendo esfuerzos en dotar, por lo menos en lo que podemos, en lo que es la dirección general, dotarlo de la mayor cantidad, la parte que podemos. En la orden de ayudas también se nos ha dicho que es escaso, 1 millón en cada una de las líneas. El problema no era tanto el dinero, sino la forma de otorgar las ayudas. No veíamos otra forma de hacerlo salvo por mínimis. Porque teníamos miedo de que la comisión luego nos tirase de las orejas y nos dijese que estamos haciendo, dando ayudas al funcionamiento. Posteriormente, en reuniones del BOAR, nos han sugerido que lo metamos por sección por categoría, como investigación o como... Entonces, se nos abre un poco el abanico, como diciendo, guiño, guiño, haz lo que le estamos haciendo a todos los países. No te vamos a decir nada si das un poco más de dinero para la investigación, porque te lo estoy pidiendo yo. Entonces no voy a considerar que estás dando ayudas al funcionamiento. Entonces ahí se nos abre un abanico y podemos dar más dinero a la investigación. Con lo cual la colaboración público-privada va a ser más privada en este caso, que es una cuestión de dinero. En cuanto a lo de la ley de minas, mira, de las 300 respuestas a alegaciones que hemos tenido al plan de acción, 85 han sido de campañas, bueno, una sola campaña, que es la campaña de PRIMEGEA, y el resto pues de comunidades autónomas, universidades, colegios profesionales, sindicatos, ecologistas y particulares, ¿no? Entonces, en realidad, me alegra ver que lo que decís es lo que he recibido. Yo he hecho un resumen un poco del sentir. El sentir dice que hay una campaña de limitada y moderada aceptación, aunque no satisface todas las expectativas de la industria. Es decir, vais bien, pero vemos algunas cosas de mejora, lo cual está bien. O sea, si fuera perfecto, pensaría que me estoy equivocando, ¿no? Entonces, aspectos positivos, que a mí me alegra que me digáis. Has atendido a demandas históricas del sector, tiene un desarrollo técnico adecuado, hay equilibrio entre los distintos tipos de acción, el enfoque realista y la participación en multisectorial. No obstante, en áreas de mejora, pues decís que es demasiado ambientalista, que se deben integrar más fielmente las propuestas que habéis hecho en anteriores casos y sobre todo que falta un cronograma, que falta un presupuesto y un aspecto que no has dicho tú, que es que falta una Secretaría General con mando ejecutivo. Lo cual, bueno, está bien, me parece una buena. Entonces, y además enfatizan las alegaciones en desafíos estructurales, o sea, que van más allá de las actuaciones en sí. O sea, se permiten valorar un poco cuál es la situación actual. Entonces hablan de que lo importante es dotar de seguridad jurídica y estabilidad normativa, que haya los mismos criterios administrativos en todas las comunidades autónomas y en todas las administraciones, que los procedimientos sean más ágiles, que hay estrategias para garantizar el abastecimiento, que tenemos un problema de acceso al recurso, etc. etc. Todas esas desafíos estructurales, que yo estoy de acuerdo con ellos, se contradicen con luego una de las máximas que es, pero no me cambien la ley de minas. Entonces, seguridad jurídica, estabilidad normativa, mismos criterios para todas las comunidades autónomas, agilización de procedimientos, estrategias para asegurar el abastecimiento, problemas de acceso al recurso. Ya me dirás, si no es normativamente, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, con dinero no lo haces, se hace con normativa. Dicho esto, entiendo que no queréis cambiar la ley de minas. Me ha quedado clarísimo. Y no os preocupéis, con el panorama parlamentario que hay ahora mismo es inviable, o sea, cambiar la ley de minas, entonces no va a pasar. Decir que sería mejor una modificación quirúrgica, ¿no? Bueno, yo también no sé si estoy de acuerdo o no. Yo creo que no podemos hacer una modificación quirúrgica a estas alturas. O sea, no contempla ni siquiera hasta las autonomías. Yo creo que ya entiendo vuestro miedo y vuestros reparos, pero el día que toquemos la ley de minas, que no va a ser de inmediato, para vuestra tranquilidad, pues habrá que hacerlo de una forma global y hay que incorporar pues todo el acervo comunitario y normativo que se ha publicado en los últimos años. Y luego, como decía César, cambiáis la prioridad y algunas que nosotros hemos considerado como altas, decís que no son prioritarias bajo ningún concepto, pero ya la ley de minas. Pero en cambio decir que sí deberían ser altas, otras que nosotros no hemos considerado como altas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de las 44 toneladas esa debería ser la primera.
está en ello, o sea, lo está haciendo la Guardia Civil, ¿no? El catastro minero, eso debería ser de las primeritas. Estoy de acuerdo. O sea, el catastro BBD, los catastros de las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma de su padre y de su madre, y hay que hacer un catastro que sea fiable, que sea, a ser posible que se actualice en tiempo real y sobre todo que refleje la realidad. Insisto, es difícil hacerlo sin modificación normativa, porque tienes que obligar a que nos pasen los datos. Es complicado, no es tan sencillo. Otra que es muy alta, prioritadísima, analizar las necesidades de materias primas, lo que decíamos de ver un poco cuál es la cobertura de la demanda y de lo que necesitamos. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, no puede ser que a estas alturas todavía no sepamos las materias primas que demanda nuestra industria. La campaña de sostenibilidad, lo que hablamos de transmitir las necesidades y la importancia de las materias primas en la sociedad, eso es un deber que tenemos todos, ¿eh? O sea, es cierto que es una actuación que nos hemos puesto nosotros, pero yo creo que todos en nuestros ámbitos, administraciones, asociaciones, empresas, grupos ecologistas, escuelas de minas, colegios profesionales, tenemos que hacer un poco de proselitismo y tenemos que comenzar todas nuestras presentaciones hablando de la cantidad de materias primas que utilizamos a lo largo de nuestra vida que no sabemos que utilizamos, ¿no? Esto es fundamental. Y por último, considerar que debe ser prioritario el tema de lo que decíamos del talento, ¿no? De la formación y de pues que tenemos un problema de capacitaciones, lo cual estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, creo que las alegaciones que habéis hecho o que han hecho, el 81-85% son vuestras, son del sector. 9 comunidades autónomas también han alegado. Creo que han sido muy ricas, han sido respetuosas y han sido muy útiles. No son alegaciones destroyers, yo creo que son positivas porque yo creo que creéis firmemente, y así me lo habéis transmitido y yo lo siento así, creéis que lo estamos haciendo bien, que estamos en buen camino, pero falta un poco más de valentía o de arrojo o de decisión y de dinero. Y en eso estamos. Yo creo que en el plan de acción que se publique finalmente recogerá todas estas preocupaciones, inquietudes y creo y espero y deseo que incluya pues, un presupuesto adecuado y un calendario como demanda. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad es que nos has hecho un resumen perfecto de todas las sensibilidades. Pero yo me voy a aprovechar ahora, porque se ha hablado mucho de coordinación, se ha hablado mucho de cómo se gestionan estas cuestiones en este país tan complejo de gestionar por el reparto competencial. Digo que me voy a aprovechar porque, claro, Paloma, tú has sido consejera, además con elevado éxito, durante muchos años en la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo ves tú realmente, desde el punto de vista de alguien que tiene la experiencia de haber gestionado y de gestionar competencias transferidas, este plan y los inputs que prioriza, ¿realmente crees que facilita que puedas dentro de una comunidad impulsar la modernización y crecimiento de la minería? ¿Te da unas herramientas para mejorar la gobernanza? Es decir, ¿da un salto de calidad en el ámbito estratégico de país como para que lo pudieses hacer? Muchas gracias. Pues en materia de gobernanza, de la misma manera que Juan Manuel y César han comentado que es un plan que se hace sin contar con la industria, sin contar con la empresa, hay que decir que también se hace sin contar con las administraciones autonómicas y sin contar con las Cortes. Las administraciones autonómicas, las comunidades autónomas, se las reunió por última vez en el año 22. El año 23 hubo elecciones municipales y autonómicas y cambiaron los gobiernos de buena parte de las comunidades autónomas. Ahora gobernamos para el 70% de la población en España. Y no se habla de estos temas con los directores y con los consejeros, que al final son los que en buena medida tienen que llevar a la práctica la aplicación de la política minera. Pero cuando hablamos de la relación o de la coordinación con el principal partido, que es la alternativa al Gobierno de España, que está representado además en el Congreso y en el Senado, pues tampoco este debate se lleva al Congreso y al Senado. Por lo tanto, la participación o ese modelo de gobernanza, pues
queda cojo, desde luego, en la parte que nosotros conocemos como administración pública, como comunidad autónoma y a nivel más institucional, parlamentario, Congreso y Senado, y como han dicho dos personas que están en la mesa, tampoco parece ser que con la industria. Si luego pensamos, oye, es que el gobierno se está coordinando para que proyectos estratégicos puedan tener lugar aquí en España, pues también se dejan pasar oportunidades, porque pudiendo haber formado parte de una alianza estratégica con Alemania, con Francia y con Italia, pues tampoco se ha llegado a esa alianza para desarrollar toda la cadena de valor que tiene la minería en España y que pudiera haber supuesto una oportunidad para mejorar la competitividad en España. Hay que tener en cuenta que son 3.650 las empresas vinculadas a toda la cadena de valor de la minería y, por lo tanto, tiene que ser estratégico como país el apostar por la minería. En definitiva, cuando uno pone encima de la mesa algo que necesita un grado de implantación que, desde luego, va más allá de la propia acción del gobierno, de un ministerio o de una dirección general, es bueno y aconsejable que se trabaje desde el minuto uno con aquellos que van a tener que en sus direcciones generales, en sus subdirecciones y con sus jefaturas de área, desarrollar e implementar estos proyectos. Y sería bueno que cuestiones que son estratégicas para España como país, no porque lo decida España, que desde luego desde nuestro punto de vista es así, sino porque Europa está marcando un camino y es absolutamente necesario para hacer esa transición energética, esa transición digital y para acometer el nuevo objetivo de defensa que tenemos en Europa, pues debiera tenerse en consideración lo que piensa no solo la alternativa a este gobierno, sino las comunidades autónomas que en buena parte luego tienen que ejecutar y dar las autorizaciones correspondientes. Muchísimas gracias, Paloma. Pues tenía preparada una pregunta para Rosa, pero es que has hablado de proyectos y de alianzas entre países y Rosa María, ¿me dejas que salte a José Manuel y luego vuelvo a ti? Porque verás, es que José Manuel es el responsable de una empresa que es una de las que tiene uno de los 7 proyectos estratégicos españoles, y acabas de mencionar precisamente las alianzas con otros estados. José Manuel, ¿tú qué estás sufriendo en propias carnes todos estos temas de gestión y gobernanza? ¿Cómo ves el plan de acción para esta tipología de proyectos? El plan de acción, de hecho, se incardina totalmente con el adaptado de materias primas europea. De hecho, hay que reconocer que hay cosas que adelanta. O sea, la hoja de ruta se adelantó en su aprobación al Road Material Act y en la hoja de ruta ya estaban previstas. O sea, hay cosas y están perfectamente alineados. Yo, sin meterme en política, tengo que decir y tengo que reconocer una cosa. El plan de acción o la hoja de ruta que tenemos, la hubiese hecho en un partido u otro, no hubiese diferido mucho. Eso lo sabemos todos. O sea, eso independientemente de que esté pidiendo, como decía, más participación de las empresas. Los principios que inspiran tanto el reglamento europeo como la hoja de rutas y después el plan de acción son los mismos. Son los principios de transición energética y hacia energías renovables, son la aparición de demanda de nuevas materias primas, fijar capacidades europeas, mejorar resiliencias, invertir en investigación e innovación y una economía más sostenible y circular. En ese aspecto, nosotros, vamos, o sea, el proyecto nuestro va en esa misma dirección, por eso es por lo que la Comunidad Económica o la Dirección General Europea lo calificó como
como proyecto estratégico y cumple todos estos parámetros. Entiendo que, ya te digo, están tanto desarrollados en el reglamento europeo como en la hoja de ruta. Diferencias, como decía antes, el reglamento, por su propia característica de reglamento, es ejecutable ya directamente, o sea, es obligatorio, no hace falta un desarrollo normativo posterior, salvo lo que obliga a las administraciones, como ha dicho antes Daniel, a adaptar determinadas consideraciones. La hoja de rutas o el plan de acción, pues bueno, pues todavía le falta un desarrollo. Creo que son complementarios en ese aspecto, porque también es importante diseñar una estrategia a nivel europeo, pero tanto más es importante diseñar una estrategia de materias primas a nivel nacional. Una pequeña réplica. No, bueno, no más que réplica. El espíritu o los valores que en estos momentos está impregnando la política comunitaria, pues efectivamente yo creo que son compartidos por una buena mayoría de personas, probablemente por todos los que estamos aquí, pero no por una mayoría siquiera por una mayoría de partidos. Es decir, el papel lo aguanta todo. En el papel podemos escribir negro sobre blanco cuál es el aspecto aspiracional o hacia dónde queremos llegar, pero si eso luego no se traduce en una acción determinante, en una acción con presupuestos, pues ahí sí que la diferencia es enorme. Entonces, bueno, simplemente decir que efectivamente que el Partido Popular estará alineado, como no puede ser de otra manera, con aquellos principios que inspiran la estrategia europea, pero aquí tenemos a nuestros portavoces en el Congreso y en el Senado, a Juan Diego Requena y a Teresa Mayada, que son los que se encargan de poner números, letra, además de la música, a los programas. Y ahí es donde nosotros exigimos presupuesto, exigimos plazos y exigimos que se ejecuten. Claro, hay una cuestión que es básica, ¿no? Ya lo decía Napoleón, que se necesita para ganar una guerra, ¿no? Dinero, dinero y dinero. Pero también tenemos que pensar que llevábamos 40 años clamando por una hoja de ruta, 3 años clamando por el plan de acción de la hoja de ruta. Ahora lo que tenemos que hacer es mejorarlo. Seamos positivos, hay que mejorar en todo lo que podamos. Y ahí es donde Rosa María, el ICME-CSIC, yo creo que tiene una capacidad de también hacer de catalizador en algunas cuestiones, tiene la capacidad de armonizar entre comillas, nuestra heterogeneidad autonómica, tiene esa capacidad de, quizá a través del Programa Nacional de Exploración Minera o a través de su conocimiento, que también es un conocimiento y una capacidad de asistencia a todas las administraciones públicas. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Qué papel te gustaría que jugase dentro de todo esto el ICME-CSIC para ayudar al desarrollo del sector? Bueno, yo aquí también voy a aprovechar la coyuntura, ya que todos estáis haciendo reivindicaciones. Yo también voy a hacer la mía y deciros que en los últimos 30 años el ICME ha estado a la deriva. Ha pasado por 7 ministerios, 7, incluido el de Educación. Y ahí no han estado ni los ministerios, ni los grupos políticos, ni el sector minero tampoco, dándonos apoyo. Exacto. Entonces, ahora, como sabéis, y desde el año 1986, que estoy hablando de hace 30 años, el ICME es un OPI, es un organismo público de investigación. Ahora mismo pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde el año 2021. Fijaros lo que dice nuestro Real Decreto de Integración. El ICME es el centro de investigación de referencia y soporte para la política minera del país y centro de documentación en ciencias y tecnología de la tierra. Es decir, ya el propio Real Decreto de Integración del ICME define claramente cuál es nuestro papel. Creo que en los últimos 30 años por fin tenemos una situación más o menos estable como organismo público de investigación.
somos CSIC y queremos ser, y lo vamos a ser, y yo voy a pelear por ello duramente, recuperar nuestro papel como centro de referencia en investigación minera, como servicio público, dando apoyo a toda la industria del sector. Indudablemente vamos a jugar un papel fundamental en el plan de exploración, porque es que así lo dice la Raw Material Act, los servicios geológicos y los institutos geológicos, como conocéis. Luego, si queréis, os comento un poquito más adelante que acabo de venir de Cracovia, de la reunión con los servicios geológicos sobre el subgrupo de la Raw Material Act, de exploración. Contaré un poquito, si queréis, los resultados. Pero claramente tenemos que ser ese organismo asesor, ir de la mano con las empresas. Sabéis que el panorama europeo pues, va a ser bastante generoso en el tema de las raw materials, tanto en el Horizonte Europa como en proyectos específicos cofinanciados. Ahí tenemos que hacer el IGME-CSIC ese puente entre la investigación y la empresa. Tenemos que crear partenariados con vosotros y tenemos que ser fuertes. Tenemos que estar en Europa sí o sí. Aunque una cosa que nos dejaron muy clara en Cracovia, que lo tengo por aquí apuntado, es que nos recordaron varias veces que la Critical Raw Material Act viene sin fondos y que es decisión de cada Estado miembro qué quiere hacer y cuánto quiere invertir. Eso nos lo dejaron clarísimo, ¿eh? Por lo tanto, como directora del IGME-CSIC ofrezco toda nuestra colaboración. Aquí tengo algunos compañeros, tenemos cerca de 40 especialistas en materiales críticos minerales. Estamos en una situación buena, tenemos mucha capacidad ahora que estamos en el CSIC de contratar. Antes, cuando estábamos en los ministerios, tardábamos una media de 2 años en contratar a gente joven. Ahora eso, estamos en una situación muchísimo mejor y pues desde aquí posicionar al IGME como ese centro de referencia en política minera y en asesoramiento científico y técnico al sector de la minería. Pues has dicho algo que es muy importante. En la Unión Europea tenemos un panorama generoso, pero algunos que llevamos trabajando 30 años en aspectos europeos sabemos que esto es un juego de suma cero. Por lo tanto, cuanto más rápidos y ambiciosos vayan otros estados, más contentos estarán de que España no sea rápida y ambiciosa. Y esto nos ha ocurrido ya en muchos desarrollos industriales. Rafa, y tú, que realmente desde el punto de vista empresarial trabajáis con muchísimos minerales importantes, y desde el punto de vista asociativo en AINDEX están representados también casi todos. Cuando tú ves el plan, ¿qué acciones realmente crees que van a tener una repercusión de verdad sobre el funcionamiento de las empresas para dinamizar esos recursos minerales? Hay muchas, la verdad. No obstante, yo aquí podría destacar algunas que desde el punto de vista práctico sí pueden ayudar bastante tanto en el día a día como en el desarrollo a medio plazo de nuestro sector. Y algunas son normativas, como es el caso de la actualización del Real Decreto 975/2009, porque creemos que ha sido al final poco operativo a la hora de realizar modificaciones de los planes de restauración, que en muchos casos desincentiva totalmente que el empresario minero proceda a modificar un plan de restauración previamente aprobado, ¿no? Por el entramado de pasos a dar y por el esperado plazo que son años, ¿no? De una resolución. Luego, viendo otras medidas que entendemos que sí que van en el buen camino, es lo que ya se ha comentado en esta mesa, que realmente estamos ante un plan que es para todas las materias primas. Y esas medidas transversales van a ir en camino de favorecer todo nuestro negociado para el sector en general, ¿no? Y no tener, a nosotros,
desde un principio, y bueno, aquí representando todo tipo de sensibilidades y materias primas diferentes, pero siempre nos ha dado mucho miedo que en una situación futura, previsible, nos encontremos con una minería de primera y una minería de segunda. En materia de tramitación de proyectos, importancia dadas a los proyectos, etc. Por varias razones, porque entendemos en primer lugar que tendría un encaje legal complejo y un encaje de reparto de recursos muy complejo a la hora de asignar los recursos necesarios para tramitar y gestionar los proyectos. Y segundo, porque, como bien sabemos, esto es un campo totalmente dinámico y lo que hoy es fundamental mañana puede no serlo, y a lo que no le hagamos caso mañana será crítico, seguro, ¿vale? Porque funciona así. Y bueno, pues ese tipo de medida sí que entendemos que puede venir muy bien, pues tener mucho cuidado con cómo gestionamos esas consideraciones. Y luego el análisis, hay varias medidas encaminadas del análisis y el estudio real de cómo funciona el sector extractivo de primera transformación en España. Es decir, ese análisis que creo que queda por hacer, porque además sí es verdad que partimos de los famosos panoramas mineros que bueno, pues hoy han funcionado, han estado bien durante mucho tiempo, pero bueno, eso sí que está desactualizado totalmente, ¿no? Creo que hacer un análisis crítico basado en la geoestrategia y en la importancia de las materias primas, de la realidad de tanto la capacidad de extracción como la capacidad de primera transformación, como la potencialidad de extracción futura en un contexto económico como el que vivimos, es fundamental. Y está incluido, no sé si con esa literalidad, pero está incluido, creo que es una medida muy interesante. Porque, como última reflexión a lo que me ha preguntado Pedro, sí me gustaría decir que el tiempo pasa muy rápido, ya hemos visto lo que ha pasado en 2 años. Esto casi se define con que el pasado se nos está alejando muy rápido, cada día más. Y este plan, el reglamento ya tiene 1 año, la hoja de ruta primera ya tiene también tiempo, es decir, el tiempo se aleja muy rápidamente. Hoy en día la política económica y la geoestratégica se cambia en cuestión de minutos a golpe de tuit. Mucho cuidado con eso, y creo que de alguna manera como sociedad tenemos los medios, conocimiento, los recursos geológicos, humanos, personales, técnicos, para estar mucho más adelante. Bueno, pues yo creo que con todo esto ya hemos saciado lo que nos gusta hacer más, que es meternos con el Ministerio, meternos con las comunidades autónomas, meternos con el Congreso, con el Senado. Vamos a hacer un poquito de gestión introspectiva del sector, César, porque el sector también tiene un papel, también tiene unas responsabilidades, también tiene que hacer cosas. Tú, que tienes el panorama completo del sector, ¿qué papel crees que tienen que tener las empresas en este nuevo modelo de gobernanza y de desarrollo industrial y las asociaciones empresariales para optimizar, para sacarle más partido, más rendimiento y apoyar el desarrollo del plan de acción? Gracias. Bueno, como decía antes, ahora mismo estamos en un momento de responsabilidad compartida. Y la industria, como ya se ha dicho, no es que quiera ocupar un mayor espacio dentro de la gestión del plan, sino que es el motor del plan. Lo demás son condiciones marco, y lo que no hagamos las empresas con condiciones marco favorables o sin ellas, pues condicionará el futuro de la industria claramente. Y ahora mismo estamos en un momento de euforia porque tenemos la hoja de ruta, tenemos el plan de acción, tenemos el Critical Raw Materials Act, tenemos los proyectos estratégicos, pero a mí, sinceramente, como representante de la industria, me preocupa que estemos generando una falsa expectativa que luego no seamos nosotros mismos capaces de cumplir, haciendo autocrítica hacia la industria. Es decir, es el momento de la verdad.
ahora ya, si perdemos este tren, si no hacemos los deberes, si no invertimos en sostenibilidad, si no hacemos buenos proyectos bien estructurados, tanto técnicamente como socialmente, pues podemos correr el riesgo de que nuestros proyectos se encallen uno tras otro y no consigamos el objetivo. O sea, estamos en un momento perfecto, pero podemos ser los primeros en pegarnos un tiro en el pie y por lo tanto yo creo que ahí todos tenemos que trabajar mucho en esa dirección. Yo creo que el hecho, hablando de los proyectos estratégicos, aunque luego hablaré de todos los demás que no lo son, pues el hecho de que tengamos 7 proyectos estratégicos confirma una cosa que todos intuíamos y los que estábamos en la industria sabíamos, que es que España tiene un potencial de recursos minerales muy importante y uno de los más importantes dentro de Europa. Y de hecho, lo contaré aquí como una anécdota, el otro día en una cena en Bruselas con el secretario general de Euromines, me dijo, palabras textuales, en Euromines hemos subestimado la capacidad de España como país. Me lo dijo tal cual y dice, y tenemos que cambiarlo. Entonces, dicho eso, me preocupa, o sea, estamos en la alegría de los proyectos estratégicos, pero claro, hay que hacer, y ojo que yo soy una persona muy positivista pero claro, yo leo que habíamos presentado 4 proyectos de transformación y hemos aprobado 0. Es decir, corremos un riesgo importante de convertirnos en un país suministrador de materias primas sin generar cadenas de valor, y yo creo que ahí sí que tenemos un montón de deberes que hacer entre todos, porque no puede ser que un Estado que no tiene materias primas como Francia apruebe mayoría de proyectos de transformación y nosotros que tenemos la materia prima nos quedamos sin los proyectos de transformación. Tengo que decir que desconozco la calidad de los 4 proyectos que no han pasado el corte, pero sí que tengo que decir que tenemos que hacer entre todos un esfuerzo colectivo en que los siguientes que se propongan sean lo más sólido posible, que tengan un clúster en su alrededor, porque muchos de estos proyectos necesitan un espacio compartido y que solos no pueden salir adelante. Y yo creo que ahora mismo pues podemos liderar en sostenibilidad. Tenemos que hacer, y de hecho no es Primigea, es la Fundación Minería y Vida, pero tenemos que hacer un esfuerzo en comunicación social y sostenibilidad y en desarrollo y mejora continua de la industria para intentar rebatir todos los discursos que ya hay en contra de la industria. O sea, el papel es crucial, es crítico y es de la máxima responsabilidad. O sea, solemos tener tendencia, como ha dicho Pedro, a echarle la culpa al empedrado, pero ahora estamos en el centro del escenario para lo bueno y para lo malo, y por lo tanto nos tenemos que poner las pilas. Yo ahí lo dejaría. Muchas gracias, César, y le voy a dar a Rosa María un segundito la palabra. Quería comentar que has hecho esa valoración a nivel europeo, que en Cracovia, en la presentación en el subgrupo de exploración, fijaros, no presentaron su plan de exploración ni Alemania, Noruega, Portugal, Reino Unido, Croacia, Bélgica, no presentaron el plan de exploración. Dinamarca y Holanda no lo van a presentar porque dan por hecho de que no tienen recursos minerales. España, desde luego, estamos muy bien posicionados. Como has dicho, somos un país con mucha fortaleza en minerales críticos y minerales estratégicos. Yo diría que junto con los países nórdicos, sobre todo con Finlandia. Y es verdad lo de Francia. Lo de Francia venían con los deberes muy bien hechos. Venían incluso con un mensaje directamente de su presidente, de Macron, apostando por las materias críticas minerales, y ahí se vio, o yo creo que vimos bastante bien el panorama europeo, Pero ya os digo, hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6 países que no presentaron su plan de exploración. Gracias. Totalmente, y pese a lo que dicen algunos, somos un país con magníficos y maravillosos recursos minerales, incluido el uranio. Daniel. ¿Qué? Daniel, te podría preguntar qué margen tiene el Ministerio. Bueno, voy a hacer una cosa. Como nos queda muy poquito tiempo, voy a hacer una pregunta de 2 minutos a cada uno y luego 30 segundos cada uno para frase final, mensaje final, ¿vale?
La pregunta es, bueno, ¿y qué vais a hacer? ¿Vais a conseguirlo? ¿No vais a conseguirlo? ¿Vais a poder incluir todos estos comentarios en positivo? Pero realmente, ¿tú crees que vais a, o hay mimbres, no solamente para incluir conceptos, sino para que de verdad haya presupuesto? ¿O este plan de acción, cuando tenga presupuesto, ya va a estar también un poquito anticuado como nos quedó la hoja de ruta cuando salió el plan de acción? Y eso sabemos que no depende de ti. Pero ¿cuál es tu feeling? A ver, yo creo que la actuación que más peso tiene con diferencia es el PNEM, el Plan Nacional de Exploración, y sí estamos hablando de eso, porque el resto de actuaciones no veo difícil que consigan presupuesto. Muchas de ellas simplemente son modificaciones normativas que son con recursos propios, y las que llevan dotación presupuestaria, las que dependen de nosotros, tienen ya dotación presupuestaria. Algunas habéis visto en el borrador que ha salido con dotación presupuestaria, y la única que no salió era el PNEM porque políticamente es un volumen grande, y claro, si tú dices una cifra gorda, pues te comprometes. Entiendo que el gobierno no ha querido dar ese mensaje para no pillarse los dedos, pero yo estoy convencido de que tiene que salir un programa nacional de exploración ambicioso. No voy a decir cifras, pero el sector pedía 250 millones, no sé quién más dijo 150. Tenemos que rondar en las centenas de millones, yo creo. O sea, tiene que ser un programa ambicioso. Y se tiene que conseguir sí o sí, es que si no, no hay programa nacional de exploración. O sea, no se puede investigar nuestro subsuelo con 4 duros. O sea, estoy convencido. ¿Y me dejas un inciso? Me lo habéis dicho ya 2 veces, César, lo de los proyectos de transformación. En España, de los que se presentaron, no había ni un solo proyecto de transformación per se. Eran todos establecimiento de beneficio de una empresa minera. Entonces, igual que Cobre las Cruces tenía 2, tiene la mina y la planta. Creo que el Moto también tenía 2, la mina y la planta, y luego no sé si la parrilla tenía 2 también. No lo quiero decir porque lo va a decir luego Ismael en la mesa y le hago spoiler. Entonces, hay muchos proyectos de transformación, pero no proyectos de transformación aislados, como por ejemplo el de Circular, que no es de transformación, es circular, pero está solo, no está asociado a ningún proyecto minero. Pero no había ninguno, no es que se hayan caído proyectos de transformación, es que se ha caído el proyecto minero y arrastra el proyecto de transformación. Perfecto, pues le has quitado un poquito de protagonismo a Ismael. Bueno, pues yo me voy a agarrar a una cosa que ha comentado antes César Paloma, porque hace años dirigí una tesis doctoral para ver cuál era la edad de oro de la minería en España, y no era el siglo XIX y principio del XX. La edad de oro de la minería en España ha sido final del XX y principio del XXI, por su valor económico, por su tecnología y por la cadena de valor. Porque hace más de 100 años exportábamos el mineral en bruto sin generar esa industria de la cadena de valor, mientras que la minería energética e industrial de finales del siglo XX y principios del XXI sí que supimos aprovechar la cadena de valor aquí. El denostado carbón nos sirvió para un desarrollo industrial de una época. Hoy ya no vale, lo sabemos, pero se aprovechaba aquí. La pregunta es, materias primas y políticamente, estratégicamente, ¿cómo podemos hacer para fomentar la cadena de valor y poder tener autonomía estratégica en España? Y estos sois los que estáis arriba, viendo el panorama global, la estrategia y la política global. Pues la respuesta es con las políticas adecuadas, porque difícilmente podemos hablar de cadena de valor y luego no apostar por la extracción, por la transformación y por el reciclaje. Por lo tanto, esto es cuestión de voluntad política y, desde luego, de llevar a cabo las acciones que son necesarias para que de verdad se convierta esta cadena de valor en una oportunidad. Y yo creo que España la tiene. Efectivamente, España es uno de los países que tiene en su suelo importantes materias primas y que están al alcance. Lo que no podemos es que por determinado dogmatismo
pues se retrase sine die el cambiar este rumbo donde la extracción se ha convertido en algo muy minoritario. Lo decía al comienzo, hay 3.650 empresas vinculadas a esa importante cadena de valor. Yo creo que si tenemos las empresas, tenemos las capacidades y tenemos la ambición política de poderlo llevar a cabo, porque hay unos objetivos europeos que nos marcan a todos hacia dónde queremos ir, pues tenemos la obligación, desde luego, de ponerlo en marcha. Fíjate, hemos hablado mucho de materias primas, pero hemos hablado poco de algunas materias primas, ¿no? Cuando pensamos en lo que dice la OTAN, que es importante en materia de seguridad, te habla de 12 materias primas que son absolutamente necesarias para los temas de defensa. Una de ellas es el litio. Pues bien, hemos visto cómo el presidente del gobierno se va a China y lo primero que le dice China es: quiero tener acceso preferente al litio a cambio de que mis empresas inviertan en España. Ojo, porque si en la Unión Europea estamos hablando de lo importante que es reforzarnos y rearmarnos en materia de defensa y la OTAN te está diciendo que una de las materias primas fundamentales es el litio, ¿a dónde vamos? ¿Hay alguien al volante? Cuando pensamos, por ejemplo, tú has nombrado el uranio, claro, la Agencia Internacional de la Energía lo que te está diciendo es que este año 2025 aquellos países que disponen de energía nuclear van a batir récord de producción de energía con nuclear. Pues aquí en España, en 2021, se tomó la decisión por el actual gobierno de prohibir a través de la Ley de Cambio Climático la extracción de uranio. Sé que no es una materia prima crítica porque las energéticas no están incluidas, pero es una materia prima fundamental para algo que sí es crítico y estratégico, que es la energía nuclear que se quiere cerrar en España. O sea, fijaros la importancia práctica que tiene hablar de materias primas cuando lo aterrizamos en algunas materias primas y lo ligamos a cuáles son los objetivos que tenemos planteados como Estados miembros de la Unión Europea y qué ambicionamos para España. ¿Qué queremos ser? ¿Un país competitivo? ¿Un país que tenga una industria fuerte? ¿Un país que pueda hacer una transición energética, transición digital y dotarse de lo que necesita para defender a la nación? ¿O queremos ir arrastrando los pies poco a poco, sin ambición, sin presupuesto? El papel lo aguanta todo, podemos escribir lo que queramos. Si a la hora de la verdad estamos poniendo piedras en el camino y a la hora de la verdad no se dan los pasos efectivos para llevarnos a donde queremos, pues diremos que hay un documento que no se cumple ni en sus objetivos, ni en sus definiciones, ni en sus actuaciones. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es al menos 250 millones de euros, pero ya no lo ha pedido solo el Partido Popular a través de mociones que hemos presentado en el Congreso y en el Senado, sino que ya es un mandato que tiene el Gobierno, porque en el Senado se aprobó hace unos meses una iniciativa parlamentaria diciendo que debe destinarse al menos 250 millones de euros. Es decir, que el Gobierno ya tiene ese mandato, no del Partido Popular, sino de una de las cámaras de este país. Por lo tanto, esperemos que ese mandato se cumpla. Decías cadena de valor clave. Toda la industria cabe en esa cadena de valor y tenemos que ser capaces de dar las herramientas que necesitan para que se desarrolle. Muchas gracias, Paloma, porque además se está tramitando un proyecto de ley de industria y autonomía estratégica y a lo mejor no está lo linkado a esta hoja de ruta y a este plan de acción que debería estar para favorecer a toda la cadena de valor de la transformación. Sigo de forma muy breve. José Manuel, ya que estoy contigo, petición como empresa multidisciplinar, ¿vale? Petición
de apoyo o autorreflexión sobre el gran concepto que manejáis muy bien en tu grupo de la percepción social, la gestión de los entornos, es decir, esa gran barrera que históricamente parece que tiene la minería. ¿Qué consejos nos podrías dar sobre esa mejora que antes comentaba César en esos aspectos? Desde luego el tema de la percepción social, como dices, creemos que es un parámetro imprescindible. Va ligado yo creo que va ligado primero a la percepción de la minería en general, que como se decía antes, parece que está demonizada. Y yo me parece que el año pasado decía que era el momento de que la minería saliese del armario, decía me parece en este foro, en el sentido de que las empresas mineras nos sintiésemos orgullosas de lo que aportamos. Muchas veces damos por sentado y empezamos a hablar de cosas de la minería y del tema y no somos capaces de trasladar a todos los agentes y a toda la opinión la importancia de la minería. O sea, realmente tendríamos que empezar. Usted quiere hablar por el micro como estamos ahora, quiere ver la pantalla, quiere tener un teléfono, quiere beber un agua en una botella, quiere beber el vaso de cerámica que enseñabas antes, quieres desplazarte en coche, quieres... Y nos damos cuenta que es que está en todos los sitios y que es imposible la transición de ningún tipo, ni digital, ni de ningún tipo, sin las materias primas. Eso es fundamental, el hacerlo llegar y transmitir a la sociedad. Ahí es donde mayor importancia tiene. Por ejemplo, yo creo que uno de los mayores temas más importantes de Primigea y de la unificación que ha habido en las asociaciones mineras es la asociación de la Fundación Minería y Vida, en la cual debemos apostar porque es el medio para llegar a la sociedad y transmitir este tema. Y me perdonarás, pero me he olvidado de lo que me has preguntado. Muy bien, porque como puedes, no eres político, pero casi has contestado lo que has querido. No, sé que te he contestado al final, empezando al final lo que me habías preguntado, pero no... Bien, no, la percepción social, pero es que además, como nos queda poco tiempo, voy a enlazar con Rosa María, porque claro, antes nos has contado las capacidades que tiene el IGME-CSIC, pero es que igual tiene más capacidades, porque no solamente son capacidades científicas o de conocimiento, a lo mejor el IGME-CSIC como el Servicio Geológico Nacional puede ayudar al sector en cuestiones sociales, de comunicación, de transmisión de cuestiones fundamentales, como decía José Manuel. ¿Cómo le explicas a la sociedad qué es fundamental para su desarrollo? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que el hecho de estar ahora englobados en el CSIC, eso nos puede dar una enorme fortaleza. Sabéis que el CSIC es el mayor organismo de investigación de España, el tercero de Europa, 17.000 trabajadores, de los cuales 2.000 son jóvenes, están en formación. Esto es muy importante. Necesitamos incorporar, y lo estamos viendo hoy en esta reunión, a las nuevas generaciones en el tema de materias críticas minerales. Y tenemos 124 centros, muchos de los cuales pueden trabajar en lo que es el ciclo de la minería. Tenemos que hacer una especie de refuerzo con otros centros del CSIC. Hay 38 que pueden estar relacionados con la minería, pues no sé, desde la exploración terrestre y submarina, que no hemos hablado nada del medio submarino, explotación, refino, transporte, economía circular, recuperación de suelos y zonas afectadas y, por supuesto, el tema del impacto socioeconómico que ha comentado antes nuestro compañero. También el IGME yo creo que puede jugar un papel muy importante en Europa, ¿no? Hemos comentado ya que la Raw Material Act otorga en cierto modo las competencias, y lo pongo entre comillas, porque sabéis que el IGME-CSIC no tiene competencias o tiene muy pocas competencias reguladas por ley, para lo bueno y para lo malo. Pero sí que la Raw Material Act nos otorga a los servicios y los institutos geológicos ese papel predominante en la exploración. Y ahí lo vamos a dar todo.
Y queremos hacer también ese puente con Europa, con los servicios geológicos europeos. Sabéis que estamos en el marco de Eurogeosurveys. Eurogeosurveys son los servicios geológicos de Europa. Somos una especie de comunidad que nos reunimos 2 veces al año. Por supuesto, ahora mismo encima de la mesa tenemos los planes de exploración. Es el tema más importante y creo que lo va a ser en los próximos 6-8 años. Y también deciros que tenemos una IT en Raw Materials que está liderada por el CSIC, que es la del Regional Center del Southern of Spain, o sea, una de las zonas más estratégicas y más mineras del país, que sería el sur, el oeste de la península ibérica y también la cuenca minera de Murcia. Entonces, lideramos esa EIT en Raw Materials. Y bueno, ese es nuestro panorama. También deciros que estamos en ASMI, que es la Asociación de los Servicios Geológicos y Mineros de Iberoamérica. También hemos tenido una reunión hace poco en Perú, nos hemos reunido todos, y el tema estratégico y el tema fundamental ha sido también el de los minerales críticos. Tenemos además un proyecto en el Triángulo del Litio, en Chile, Argentina y Bolivia, donde vamos a aplicar tecnologías de vigilancia de cómo influye la explotación minera en las deformaciones del terreno y en los acuíferos. Y bueno, pues yo creo que a nivel internacional estamos bien posicionados y esa fortaleza la ofrecemos también a todo el sector minero. Utilizarla. Habrá que utilizarla para transmitir a la sociedad. Rápidamente, Rafa, yo siempre te hago las preguntas prácticas, ¿no? Porque como estás permanentemente ahí al pie del cañón, a ti, ahora mismo, ¿qué es lo que valoras? ¿Qué seguridad jurídica? ¿Qué es lo que más seguridad jurídica te aportaría y seguridad para convencer a tus inversores? Oye, es el momento de meterte a explorar, a invertir. Dime 1, 2 acciones para que se las apunte Daniel como dinamizadoras de aquellos que tienen el dinero para convencerles. Para agilizar los trámites administrativos. Es decir, una reunión de un equipo técnico, de inversor, etcétera, con un equipo de inversores que piensan invertir en un proyecto minero a día de hoy y hace 5 años en España es una reunión dantesca, o sea, tiene carácter lisérgico. Es decir, pero bueno, ¿y esto? ¿Cuánto tarda? Pues no lo sé. Y aquí, aquí medio ambiente, y en el otro, bueno, si lo dice cultura, pues 1 año, 5, 10, 12, 20, 25, nadie sabe. Claro, el dinero, desafortunadamente, el dinero tiene pocas lealtades. El dinero sí, los empresarios sí las tenemos, pero el dinero tiene pocas lealtades. Y nuestros proyectos compiten contra otros. Algunos similares a los nuestros, otros mejores, otros peores, unos con mejor logística, otros con más apoyo, con menos apoyo, y muchos de ellos dominados por un gran país que lo domina casi todo, que es China. ¿Qué ayudaría? Transparencia, velocidad, algo que consiga que se aceleren los procedimientos administrativos. No todos los proyectos mineros son viables desde el punto de vista ambiental. No todos los proyectos mineros son viables desde el punto de vista urbanístico. Pero los que no lo son, descartémoslos rápido. Y los que lo sean, apoyémoslos. Y saquémoslo rápido. Porque si no, habrá dinero para proyectos de inversión minera en el futuro si no rompemos este laberinto administrativo. Pues probablemente lo habrá, pero será de esos inversores chinos, etcétera, porque ya tendrán todo y no sabrán qué hacer con todo lo que tienen, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ese es el gran reto. El gran reto es hacer que una propuesta de inversión más allá de lo técnico, más allá de lo geológico, más allá de lo humano, se enfrente a una tramitación administrativa transparente, ágil y leal con los propios agentes económicos de un país como España. Eso es lo que pido.
claro, Rafa. Muy claro. César, como es amigo mío, no se va a enfadar porque no le haga la tercera pregunta, porque son y 47 y tenemos el café. Y quiero, eso sí, dar 20 segundos a cada uno, 20, para el titular que destacaríais. Y entonces, César, voy a empezar por ti, porque si son 30 en vez de 20, pues así me perdonas un poquito. El titular, muy rápido. Estamos en una ocasión histórica, hagamos los deberes todos y no la desaprovechemos. Más rápido imposible. Bueno, pues el IGME-CSIC ofrece su mano para apostar por una minería del siglo XXI que incentive la investigación y la innovación para ser un país competitivo. Gracias. Yo diría que gracias a todos por vuestras aportaciones, que nos han enriquecido mucho, y sobre todo gracias por vuestro apoyo, que yo he sentido, a pesar de los zascas que me habéis dado, he sentido que vamos por buena dirección. Gracias. Sí, estamos en un momento decisivo, es una oportunidad estratégica, tenéis mucho en vuestra mano y esperemos que el interés general siempre prevalezca, el interés como país y el interés como Estado miembro de la Unión Europea. Gracias y felicitaciones a Primigea por la organización del encuentro. Momento de poner el plan en acción, si puede ser en el campo, en la calle y en nuestra gran España llena de recursos mineros. Momento de responsabilidad para las empresas y la minería como solución y no como problema. Muchísimas gracias a los 6. La verdad es que muchísimas gracias a todos vosotros por aguantarnos esta hora y media. Ha sido un poquito largo y si os parece nos vamos todos a tomar un café, un break de 30 minutos. Muchas gracias.